programa no es el reflejo No, de la... lo que pasa es que el profe, el circuito que hizo, al uno al transformarlo de esquemático a pictograma, se le comía todas las tierras. Ah, ya, estaban trabajando con este del Proteus. Wizard. No, que voy al bar, por ejemplo, está encima del Proteo, el Wizard, el Lema del bot es el Proteus. Sí. O sea, no existe ningún alumno que salga del bot que no se busca el Proteus. Pero sí dice. Vamos al Wizard. Yo estaba haciendo hacer un protobot con las pastillas. Nosotros ni siquiera vemos. Nosotros a partir de qué clase ya empezamos a ver teórico. O sea, lo que es un flip-flop, nada. Flip-flop ceros. Ya. Yo lo he checado acá, que no me siempre voy a dar la racha. Dentro del énfasis que ustedes van a tener sobre los transformadores, muy poco. Muy poco los temas transformadores, pero sí motores. Todo tipo de funcionamiento lo van a estudiar, lo vamos a tratar de aplicar. No veo mucho, pero deben haber allá en el español, me imagino que deben haber botoneras, contactores que ustedes pueden generar ahí una red de control. ¿Usted mezcla todo práctico o vemos teórico y después solo práctico? Primero vamos a ver alta teoría, les va a aburrir un poco, pero por lo menos hasta mediados de septiembre alta teoría. Primera y segunda prueba. La segunda prueba es solo accionamiento. Primera prueba de motores, segunda prueba solo accionamiento, vamos a dejar un poco al final lo que son los transformadores. Ya porque me interesa harto que ustedes sepan harto de motores y harto de accionamiento. ¿Qué motor es la máquina de la industria? Sí, es lo que más van a ver y mandarse un control en un motor. Una son lucas y otro que no creo que te dejen manipular nuevamente. Y para una persona que le gusta el tema de la electricidad y electrónica, no meter las manos, no. ¿Cómo que se las corta? Claro, perfecto. A ver, ¿dónde quedamos la semana pasada? Que se la corten. Lo vimos. Que van un video. Ya ustedes, por ejemplo, si yo les pongo esta imagen, yo les pregunto un motor como... Ese mismo lo imaginamos. Ya. ¿Qué vendría aquí atrás? La tapa. Ya, y antes de la tapa. El ventilador. Bien. ¿Qué le podría conectar yo por acá? Una polea. Ah, no. Acá está la tapa y se ve un poco el eje. ¿Qué le puedo conectar ahí? El científico. Para medir No, la ¿dónde es? para medir la vuelta. Un encoder. Para medir la revolución. Un encoder. Perfecto. Ah, verdad que dijo eso. ¿Qué es lo que está acoplado a la carcasa? ¿Ah? A la carcasa. A la carcasa. Ya, pero es que estoy hablando de motores generales, estator. Porque las bobinas en motores DC están en el rotor y en el motores AC en el estator. ¿Ya? Ahora por adelante no hay mucho que hacer, pero yo si conecto acá una polea y no le pongo alimentación, ¿qué yo puedo obtener con eso? Le pongo una polea y no le conecto alimentación. No, no. ¿Ah? No, aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy conectando una polea? La polea hace que gire. ¿Puede ser como un generador? Para hacer un generador, exactamente. Para inducirlo de una forma externa. Y si no le conecto alimentación, él se va a transformar como generador. ¿Ya? Oh, ¿Ah? no había escuchado nunca eso. ¿No? Es que hay harto aquí que trabaja en eso, por eso. Entonces los que pecamos de ignorantes porque jamás hemos visto algo fuera del motor de la lavadora. Una de las curvas que nosotros dibujamos la semana pasada, una de las primeras clases, que fue el tema de la partida, cuando el motor llegaba a su régimen permanente y se le desconectaba la alimentación, él como tenía su comportamiento como generador o generaba una contra fuerza electromotriz que por su propio giro, él, si bien el voltaje estaba... Perdón. Si nosotros le soltábamos la carga acá,
perturbación en el voltaje, ¿no? Y para eliminar eso, ¿y qué pasa cuando nosotros tenemos perturbación en el voltaje? ¿Cuáles eran los riesgos? Quemar el resto de cosas. Quemar dispositivos que están dentro de la misma red de alimentación, ya sean transformadores o otros componentes que funcionan con alimentación trifásica. Ahora, para eso se utilizaban partidores suaves que también terminaban una parada suave y generaba una curva más suave, valga la redundancia, para que no sufrieran ni la red ni el factor de potencia, que otra también se cuida mucho el factor de potencia, porque 0.98, 0.93 más o menos límite, acá en Chile por lo menos, para que no le pasen el parte. Ahora, Factor de potencia. ya, analizamos lo que fue torque. El torque, yo ayer se me ocurrió un ejemplo muy didáctico y que casi todo hombre lo ha hecho una vez, que es dar vuelta a la bicicleta y ponerse a jugar con la rueda. Sí. Dar vuelta a la bicicleta y empezar a jugar con la rueda de atrás y empezar a girar el... Ya, no pesquemos los pedales. Pero lo que yo quiero hacer, el ejercicio con el torque, es... Está la rueda de la bicicleta, tiene los rayos. Fijémonos en un solo rayo. ¿Por qué en un solo rayo? Porque cuando nosotros le damos el impulso, era casi en el mismo punto. Entonces nosotros con la mano tocamos este punto en forma tangencial. Esta es la fuerza, que está hecha sobre un radio en torno a un punto del centro. El punto del centro es el punto de torsión, ¿ya? Sobre él se mide la fuerza o trabajo que se realiza, ¿ok? Esto se puede realizar una analogía con lo que es la aceleración, ¿ya? Pero no es lo mismo. No es lo mismo la aceleración. La aceleración es qué tan rápido aumenta la velocidad de un cuerpo. Eso es lo que es la aceleración. Pero el torque sí tiene una relación con la aceleración. ¿Ok? Ahora, ¿por qué cuando la velocidad es baja, el torque es mayor? ¿Por qué ustedes podrían decir eso? Con respecto a los campos que se generan en los imanes. Con la carga que tienen. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Por qué, por ejemplo, cuando un motor está girando lentamente, se genera más fuerza o más torque? ¿Tiene que aplicarse más fuerza? Exactamente. Muy bien. Mayor fuerza, menor velocidad. Para llegar a Esto no a la velocidad constante, sino que al estado permanente del motor de trabajo, que son 1500 RPM, en ese momento él va a trabajar con menos torque, porque ya obtuvo su velocidad constante. ¿Ok? Y ahí las bobinas trabajan de forma estable. O sea, la interacción total de los campos electromagnéticos se transforma en uniforme. ¿Ya? Ya. Ahí están, existen cuatro tipos: serie, paralelo, mixto. El mixto es la combinación de series paralelos y de imanes permanentes. Ya, es el motor de imanes permanentes más visto. Lo que ustedes ven acá es Sí, man. ¿De derivación? ¿De en derivación, es lo mismo que el paralelo. Es la información. Continua de imanes permanentes que realmente no va a ver en este modelo industrial, obviamente. Ya, este es lo que se ocupa en casi todas las plantas de cartones, de papel, de plástico. ¿Ya? Lo que ustedes ven acá es un ventilador, o sea, él es autoventilador.
Sí, son dos motores. Este es el motor de la aplicación y este es un motor que es secundario para él. ¿Ya? Este es un motor monofásico, generalmente muy pequeño, de medio HP, un HP, va a depender de lo que sea el tamaño y las temperaturas que genera el motor de serie. ¿Por qué yo querría ponerle un motor de ventilación forzada? ¿De? Una ventilación forzada, un motor para ventilar. Se calienta. ¿Vida útil? Ya, sí, bueno, para enfriar, obviamente. Pero más a fondo. ¿Vida útil? ¿Ah? ¿Vida útil? ¿Perdón? ¿Vida útil? Sí, generalmente las ventilaciones buenas son para mayor vida útil, pero el motor de imán es permanente, tiene dentro de su nombre algo muy importante, que es un imán permanente. Y si a un imán permanente tú lo perturbas con otros componentes ferromagnéticos, pierde propiedades magnéticas, ¿no es cierto? Porque se adhieren otros elementos metálicos que hacen que sus cualidades electrónicas o sus aleaciones electrónicas se dispersen y no estén ordenadas. Él está sellado, por lo tanto necesita una autoventilación. Y eso que ustedes ven acá es un filtro súper espeso, no permite partículas adentro interior. Ah. Esa es la... Eso, muy caro. Un motor de 50 kilowatts. Pero es difícil imaginarse la resolución que sacó con la idea, pues profe, ¿quién iba a saber que tenía un filtro metido adentro? ¿Cómo? ¿Qué era para eso? ¿Cómo terminó la idea usted, pues? Porque dijo, ¿tienen alguna idea de por qué tiene un motor que está ventilando? Y al final es por un tema electromagnético y para que no se le ¿Ustedes peguen... sienten más porque no saben? No, porque para eso vengo. Ah, Para eso vengo. entonces no diga, pero sea... No, yo pienso que usted se siente mal porque yo le pregunto. No, para nada, profe. Muchas veces en la industria ustedes van a ver cosas lógicas, pero es como en todos lados, hay cosas lógicas. Que no, pero uno no se ¿Es fea la respuesta de ti, profesor? ¿Ah? ¿Es fea la respuesta? No creo que sea una respuesta digna de un alumno. ¿Cómo? No creo que sea una respuesta digna de un alumno. ¿Respuesta de qué? Mal respuesta de qué. Digna, no algo para responder a un alumno. ¿Cuál es la respuesta mala? No sea tan sarcástico para responder, profe. ¿Cuál es la respuesta mala? No sea tan sarcástico, si aquí venimos a aprender. No, el tono, profesor. El tono. El tono, profe. ¿Es todo qué? ¿El tono qué es? El tono, profe. Ah, el tono. El tono de la respuesta. No, como usted responde de manera sarcástica. A usted. No a todo, porque no es primera vez. Sí, profe, no ponga esa cara. Yo no lo siento así. Bueno, entonces pregúntele al resto, pues. No sea ¿Quién más se siente así? que usted responde así. ¿Quién más se siente que yo respondo ¿Incómodo? Como que lo incomodo? Es que, profe, no venimos a pelear acá, pues. Yo, por ejemplo, llegué a la primera clase y obviamente usted viene, hace la materia como materia que nosotros ya tendríamos que saber, por ejemplo, que es un torque, lo que es, por ejemplo, un motor eléctrico. Pero, por ejemplo, yo en lo personal, hay, por ejemplo, varias definiciones que todavía no, hasta los 2 años que yo vi, bueno, van a ser 2 años, no lo sé. Por ejemplo, habló del torque y yo... Y yo pienso que... Se vio, pero no se aprendió. Se vio, pero no se aprendió. Pero igual trato de explicarle de la forma más didáctica para que ustedes lo entiendan. A pesar de que tendrían que haberlo visto, pero no. Obvio, a eso Pero yo igual trato de forzar para que ustedes lo aprendan. Un poco atrasar un poco el tema del avance, pero a importar que ustedes lleguen después digan, no, el torque no es la fuerza, sino que la fuerza es otro tema que con el HP, etcétera. ¿Ya? Pero es para que ustedes dejen esos conocimientos ambiguos y
comiencen a trabajar en conocimientos más acercados a lo que es la realidad. Para eso yo trato de explicarlo con ejemplo lo más básico, para que hagan los análisis más rápidamente. Eso, no sé, si a alguien no le parece la metodología, soy abierto a críticas totalmente. Si lo haremos saber si es que alguien me incomoda. Yo creo. Si lo haremos saber si es que alguien me gusta o cómo explica la materia. Sí, claro, no sé, que alguien dice que soy sarcástico, es un tema. Ahora, ustedes piensan que la metodología que yo ocupo, no sé, la verdad que no entiendo, me gustaría que me explicaran cómo ustedes lo enseñan. No, es que el tono nomás, profe, sí, parece que usted se mueve bien en el tema, pero es la forma en que responde de repente, o sea, no me puede llegar y preguntar, ¿usted se siente mal o siente vergüenza? A alguien que es más sensible le hubiera afectado quizás. Yo con la respuesta que dijo, fue respuesta del motor. No, volvamos al tema. Usted sacó un tema fuera de lugar. Dijo, ¿usted se siente mal porque no sabe la respuesta? No, porque yo pensé que usted No, dijo que la respuesta era muy básica. No, lo que yo dije es que la respuesta era diferente a la pregunta. Yo no entendí su... Pero no, a nadie se merece esa respuesta. Esa respuesta es casi, no sé, es molesta. Me dijo, pero si eso, ¿quién lo iba a imaginar? No. Ya, pero sigamos haciendo clases. Sí, mejor. ¿Para qué vamos a pelear? No lo entendí, de verdad no entendí el comentario. Ese fue, su comentario no le... Ya, profe. Ya. El motor, ahora, motor de corriente continua específicamente. Siempre hay un inducido. Ya. Que el inducido, bueno, su corriente está, bueno, acá no, este no es un motor de corriente continua. A ver si lo logra identificar. Mire. No venía preparado. Si no venía preparado. Ya, mira aquí, nuestro compañero. Muy eficientemente. No, con esta práctica él va a tener un muy buen rendimiento en los laboratorios. Supongo. Sí, porque los laboratorios no es tanto con lo de acá, sino lo más práctico. Ahora, el eje está, ahí están ustedes, ¿no es cierto? Donde yo lo estoy sosteniendo. Aquí yo le pongo mis rodamientos, perfecto, para que tenga un giro suave, exactamente. Es bien. Acá, nosotros, en estos cachitos, nosotros vamos a comenzar el bobinado. ¿Ya? En estos cachitos comenzamos como una tejedora. ¿Ya? Y en estos puntos, que nosotros los vamos a llamar colector, que está, bueno, en este caso no se nota muy bien, porque si ustedes lo pueden ir viendo, bueno, después de explicar un poco lo que es todo, y esa sorpresa lo vamos a pasar. No se nota muy bien la hilación, que es de mica generalmente, que es como el hule, pero más, más denso. Como viscoso. Duro fotón. ¿Qué es duro fotón? Es un material Es un plástico. Ah, la resina, ya. Sí, la resina es un proveniente del gaucho. Ese que tiene ese colector es estrabón. Se llama estrabón, el que separa la madera, se llama estrabón. Aquí yo, por ejemplo, si me quiera algo, como que no lo puedo... Está como... por ahí. No, sí. Porque no había... Por eso está como por ahí. Seguramente es porque esta tiene una aislación de este tipo porque no es tan grande. Es lo único para mí. ¿No es único para nosotros? Ya. Y acá van las escobillas, ¿ya? O también se les llama carbones. Ojo, en la práctica se van a encontrar con dos diferencias o dos términos. Le van a decir escobilla a la pieza completa, pero vamos a ver que la pieza completa no se llama escobilla, sino que la escobilla y carbones es lo mismo. O sea, a los carbones les llaman escobilla. ¿Ya? O también le van a decir carbones a la pieza completa.
Ya, pero vamos a ver que eso es una falacia, pero es como cuando le dicen a todo esto bobina, por ejemplo, y cuando las bobinas son la unión de el enrollado del cable, ¿no? Ya, entonces como estamos viendo acá, va una bobina por un lado y que luego fina por el otro lado y se enrolla en su lado opuesto, ¿no? Y así con todos los demás. Ahora, generalmente las bobinas son para generar dos polos, ¿no? Pero la cantidad, y me falta una pieza que es el núcleo, ¿no? Que es donde se genera lo que es el electroimán. Y contra mayor parte del núcleo o mayor segmentación tiene, va a tener más puntos de torque. Tenemos acá una parte del núcleo, por supuesto. Por cada punto va a haber un punto de torque. Por lo tanto, contra mayores va a tener mayor torque por cada giro, ¿no? Ahora, vaya tratando de resumir en su mente lo que le expliqué y mirando el rotor que ha sido Donado por. que ha caído en unas manos, ha caído en unas manos antimotores. No lo tiro, que tengo que hacer. Llegar a hacer. Bueno, acá por ejemplo no. ¿Cómo se llama eso? Encoder. Así que tal como se dice, encoder, pero en inglés. Sí, un contador de vueltas. Sí, es un contador de pulso que cada pulso está relacionado con una cantidad de revoluciones. ¿Ya? Como todo sistema de instrumentación tiene su resolución, o sea, su capacidad de muestreo, por decirlo de una forma, resolución, capacidad de muestreo, y tiene mayor control o menor control. Ya. El colector es quien se relaciona directamente con los carbones para conducir la corriente de inducción. ¿Ya? Ojo, hay un tipo de motores de corriente alterna, que trabajan con carbones. Ya. Ese motor de corriente alterna que trabaja con carbones se le dice motor sincrónico. ¿Por qué? ¿Se recuerdan una de las primeras veces que les dije? El motor de Cordimanes permanente también existe en el motor de corriente alterna, pero en corriente continua se le dice motor de imanes permanente y en corriente alterna se le dice motor sincrónico. Cuando entremos en motores de corriente alterna, vamos a ver cómo funciona el motor sincrónico. ¿Cómo funciona el motor? El motor sincrónico funciona con carbones. Con Y de carbones. corriente. Y en la corriente alterna. ¿Ya? Bueno, de hecho acá tenemos un motor alternador sincrónico. Y él tiene imanes permanentes. En su parte posterior tiene carbones. Ya, hay una imagen de la parte del motor DC, ya, donde vamos a ver que existe en el punto número 4, que son los polos auxiliares. Los polos auxiliares son una herramienta fundamental para las partidas y paradas lentas, ¿ya? Donde se induce la corriente por el punto número 4 o estas auxiliares, polos auxiliares que son estos
¿De qué son, profesor? Son también son otros imanes. No, ¿de qué material? El fierro. Ah, ¿Fierro? son material ferromagnético que, y al ser inducidos por bobinas, se transforman en electroimanes. Esos son los frenos, profe, esos son los que se le inyecta corriente en diferentes Claro. de la que van dando para que lo frenen. Una de esas aplicaciones es para la partida de porque como ustedes pueden apreciar, tienen un tamaño menor, por lo tanto tienen una menor capacidad electromagnética de inducción. Ya. Entonces al rotor también se le dice armadura o inducido en los motores de corriente continua, ¿ya? Porque él mantiene sus características y quien lo induce es el estator, ¿ya? Por lo tanto se dice inducido, ¿no? Y es inducido ¿por qué? Por la corriente continua que se le aplica a través del colector, ¿ya? Y él va a variar su capacidad de electroimán a medida que aumente podríamos que hay un motor que funciona, un motor de corriente continua, lo podríamos echar a andar. Este es cuando lo noveno, la velocidad del eléctrico para la pista. Cuando usted le va. Claro, y tiene un potenciómetro ahí o un Tiene selector. Tiene un selector. Un selector de voltaje, más que nada le aplica eso. Exacto. En el comando. Sí, pero eso es como ya el control. Es electrónico eso. Es un control ese electrónico. Ya. Buenísimo. Se le echa a meter los arreglos. Las escobillas, el colector o delta, pero más conocido ya totalmente en el lenguaje español por colector, por delta. Si nunca he escuchado a alguien que diga delta, seguramente a lo mejor la gente de Centroamérica, que podría decir así, mexicano, podrían decir delta. Por ejemplo, en México al torque le dicen par. Sí. Porque son los sinónimos. Yo estoy interesado, ustedes. Bueno, ahí un poco más. ¿Qué es lo que le faltaría acá? El núcleo. El núcleo. Perfecto. ¿Qué está ¿Pero qué es lo que muestro acá? Está diciendo cómo se embobina. ¿Qué paso lleva? ¿Qué paso hace? Entonces tenemos el conductor, bobinas de soporte, que la bobina de soporte es lo que viene a continuación, ¿ya? Que es toda esta pieza. Bobinas de armadura, estas son las barritas de cobre por las cuales se conduce la electricidad de los carbones, ¿ya? Y tiene un aislamiento que, bueno, en el caso de este motor está aislado por aire, o sea, no tiene nada entre medio del espacio. Este de 12 volt, por eso. Sí, depende de las aplicaciones y de la robustez del motor. Ya, porque muchas veces, por el arco eléctrico o efecto Joule, que es por el tema del calentamiento, cuando se generan interacciones de corriente, la escobilla o carbón pierde propiedades físicas, se desgasta. Y al desgastarse podría adherirse como está acá. De hecho, yo inserto mi línea acá y la trato de raspar, me sale negra, porque el mismo carbón se desgasta y se introduce entre medio. Si eso ocurre, se produce doble conducción y se pueden quemar bobinas, ¿no? Entonces es importante el tema de la relación entre bobinas. Se calienta la celda. Perfecto. Bueno, ya dije. Y ahí está cómo se pone. Los cables de corriente son conectados al carbón. ¿Perdón? Los cables de corriente son los que están conectados al carbón. Esos tres Inducido. conductos. Las bobinas de inducido. Están conectadas al carbón. Porque esas son las que, con el tema de los imanes, van a ser quienes van a polarizar a medida de que. Porque los carbones están estables.
están fijos. Pero cada vez que hace un giro, esto va invirtiendo sus polaridades. Cada vez que hace un giro, porque esto está estable, pero cada vez que hace un giro se van invirtiendo las polaridades, por lo tanto va a ir repeliendo el inducido. Y por eso se genera el tema del giro, porque genera un torque en ese punto, justo cuando se trasladan los polos, se produce el giro. Bueno, ahí tenemos la escobilla perfectamente ya definida. Tenemos la mica, que muchas veces hay unos materiales que están a base de polímero, o sea, plástico, también otra a base de caucho, que son como gomas. Ya, las telgas, ya, o el colector de cobre. Este eje es más que nada para, a medida que se va desgastando el carbono, lo deja en el aire, por lo tanto con el eje y el resorte los va posicionando. De hecho, allá hay un motor, por acá también hay otro. Lo va presionando. Le va azulando, ¿no? Presiona y todo ajustando la... Le va ajustando bien esa gastada. O sea, ya lo explico igual, pero el motor, el tema del carbono se desgasta por arco eléctrico. ¿Ya? Lo que tiene igual la principal pasar materia, me gustaría que viera el motor funcionando, porque realmente ahí se aprecia cómo se produce el arco eléctrico entre el colector y la escobilla. Ya. Eso en resumen, el porta escobilla es un soporte que le hace la presión para que se mantenga estable la escobilla en su posición y a su distancia a ras del colector. Bueno, esto lo he explicado brevemente, pero un poco para profundizar el tema de los imanes, imanes y electroimanes, ¿no? Un imán es un elemento que ya es magnético, ¿ya? Y tiene sus polaridades establecidas. Ajá. Y un electroimán es un material ferromagnético de hierro o aleaciones que al ser inducido por una bobina externa se transforma en un imán o un electroimán, se dice electroimán, ¿ya? Que se necesita la electricidad para poder generar campo magnético o polaridad, ¿ya? Pero ¿cómo se puede generar la polaridad al interior de un material ferromagnético? A través de la ley de Faraday. No se asuste con la integral, si no la vamos a aplicar, es solamente para apreciar. Profe, lo que estaba diciendo usted iba a depender del tipo de material. Todos actúan diferente dependiendo del material, ¿no? Lo que estábamos hablando. ¿De qué material? De, por ejemplo, las conexiones de la partida. Andamos con los carbones. Déjame entender la pregunta. No te estamos jodiendo. El material que cambia es la aislación. Eso Es el que cambia. La aislación es para unir las fases. Pero el material que siempre se ocupa no sé, desde que yo sé de motores, que siempre se ha ocupado carbón, que es un electrofundido, o sea, un material ferromagnético fundido, y cobre, porque es un muy buen conductor. Y si fuese oro sería demasiado caro. Pero el oro también es un buen conductor, pero el cobre también lo es, sobre todo cuando un cobre es procesado al 0.99% de pureza. ¿Ya? Eso.
Ah, ya. La ley de Faraday. La ley de Faraday del flujo electromagnético, porque a eso apunta. Todo claro con esto, ¿cierto? Miércoles 4, repito, no, miércoles 4, ¿ya? Falta el número de los videos y esas cosas, por favor, ¿sí? Ah, Ah, ya, tú. ¿Llamas tú, profe? Sí, ¿Claro? miren, si ustedes consideran que pueden aprender y conversar, discutir, porque igual se les va a extender. Porque si es un video para 20 minutos y una discusión, oye, sí, pero esto funciona así, 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 no se le puede extender en una hora. Les va a quedar más claro si lo discuten, si se juntan a verlo, pero no les va a quedar claro, tú haces lo del minuto 10 en adelante y yo del minuto 10 hacia atrás. Desperdiciaría una oportunidad para ustedes. ¿No? O sea, si quieren verlos juntos, pueden verlo acá, no sé, conectar a internet. Un audífono cada uno. De la mano. De la mano. Sí. Pegadito de Venga por acá. Ya. La ley de Faraday indica sobre el flujo electromagnético que pasa a través de una superficie. ¿Ya? De eso se trata. El flujo electromagnético que pasa por una superficie a través de un campo electromagnético, que son distintos. El campo electromagnético es constante, pero la cantidad del campo electromagnético que pasa por una superficie es el flujo. ¿Ya? Por lo tanto, ahí dice la fórmula es el flujo electromagnético a través de una superficie es igual a la integral del campo electromagnético por la derivada del área. Es decir, si yo tengo una sección de área, ¿ya? Y yo en este momento tengo todas estas líneas de campo producidas por un imán, ¿ya? Porque unas van hacia un lado y las otras se repelen, obviamente. Estas de acá se están repeliendo, ¿ya? Pero al ser llamadas por el otro polo, y al salir de acá también se comienzan a repeler porque no quieren algo distinto a lo que tienen habitualmente. Ya. La dice ahí a propósito. Porque todas estas líneas de campo electromagnético van a ser el flujo total de lo que pasa por esta superficie de área. Y supongamos que esta superficie de área se transforma en ¿qué? En una espira. En una espira metálica. Que al ser movida va a generar circulación de corriente en su interior. Eso es la ley de Faraday. El flujo electromagnético dentro de una superficie. ¿Producido por qué? Por la cantidad de campo electromagnético por esa superficie. Y estaba por esta. ¿Por qué la integral? ¿Por qué la sumatoria de? ¿Por qué no caché? ¿Puedo repetir? ¿Qué es físico y qué es...? Esto es el electroimán. O sea, perdón, este es el imán. Solo lo hago físicamente. Sí. Igual que el espira. La espira, sí. Ya. Porque supongamos que este es mi imán, Ajá. y este es la espira, yo hago esto. Ya, ok. ¿Qué? Espero el cambio de acá. Vamos a la
pasa con el animal es toda la superficie que recibe el electromagnético. Porque la... Ahora todo tiene sentido. No, Yo sabía que no cae. No, yo creo que nunca todos son metidos aquí, ¿no? ahora tiene todo sentido. Ya. Todo el mundo. No, ¿cómo es? Porque ya. Ya, ahora sí. Siento que se Yo, al acercar la espira, comienza a ver un flujo acá electromagnético. Obvio, mira, el flujo es constante. Este flujo es constante en un instante, en el instante en que esto yo no lo mueva. Pero el flujo comienza a variar cuando yo lo comienzo a mover. Vamos a mover. A mover la estira. Así, de un extremo a otro. Claro. Ok. Nunca gira. No, Ya. no gira. Ok. Pero en este caso no gira, porque estamos explicando la ley para que explica solamente, y aunque estuviera girando, sería lo mismo, porque es la derivada del área. O sea, es un momento, es un infinitesimal. Siempre va a estar pasando por la misma área. Sí, una va a estar pasando por la misma área, pero nosotros tomamos solamente, es como que esto está girando muy rápido y cuando hacemos la derivada le ponemos pausa y vemos lo que está ahí, justo en ese momento. Esa es la derivada. Y la integral es la sumatoria de todo el giro. Ahora, si nosotros ponemos la integral del campo electromagnético acá, o sea, los juntamos todos y vemos por la cantidad de área que pasa, me va a generar un flujo electromagnético en ese momento. Y eso, a su vez, genera la corriente eléctrica dentro de la espira, que va siempre en esa dirección. Ahora, ¿hasta ahí bien? Sí. ¿Seguro? Bueno, vamos a ver un video para complementar la explicación. ¿Ya? Donde aparece el movimiento, pero no con mis manos, sino que con una espira real y todo eso. Ya, cuando nosotros lo hacemos en una dirección, esta corriente va a tener un sentido que está dado por la ley de la mano derecha. ¿Ya? Si yo la muevo hacia ahí, si la muevo así, si la muevo así, la ley de la derecha yo la estoy girando, la estoy aplicando acá. ¿Ya? Ahora hacia allá. Y si la tiro de vuelta, la ley de la mano derecha me queda que Anterior. entonces anterior. ¿Ya? Lo que pasa es que el video es muy largo, pero vamos a... No, es que no se puede quedar tanto trabajo. O sea, con lo que ya tienen basta. A pesar de todo. ¿Es que no es mala onda? Hagamos más de tiempo. Que había otro gran descubrimiento que había que conseguir, y que era usar el mar. Los campos magnéticos ejercen fuerza sobre las cargas eléctricas, pero solo si las cargas están en movimiento. La dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo, y depende del signo de... Fíjense cómo se mueve la F, que es la flecha roja, ¿ya? La B es la dirección, ¿ya? Y la F va a cambiar. Supongamos que esto está tirado, así. Si yo la muevo hacia un lado, se mueve, y para el otro lado cambia el sentido de la fuerza electromagnética. La carga, en este caso negativa. Por ejemplo, las cargas pueden ser electrones en un trozo de alambre. El simple movimiento de un alambre a través de un campo
campo magnético hace que una corriente trate de originarse en él. Pero el campo de una barra imantada puede ser perpendicular en cada punto a una espina circular de alambre. De manera que al mover la espina se crea una fuerza que produce una corriente a lo largo de la espina. Fíjense cómo gira dentro de la La corriente circula en un sentido si la espina se mueve hacia arriba y en otro si la espina se mueve hacia abajo. Por supuesto, también circula corriente si la espina permanece quieta y el imán se mueve. A mí, yo no entiendo todavía que el Chrome tiene problemas. Que funciona bien en el Explorer. Me pasó toda la clase lo mismo, pero sigo confiando en el Chrome. Bueno, acá lo que habla es cuando yo muevo el imán, mantengo la espina y muevo el imán. Ya, eso a ver si lo pueden llevar a ustedes lo que son los motores. Cuando yo mantengo los imanes y muevo una bobina, en este caso de la espina. El generador se mueve el rotor en sentido horario y genera la corriente Genera la corriente. de la mano derecha. Inducción. Y sería corriente continua. Por eso no Ahí después vamos a ver la corriente, cómo se genera la corriente alterna. ¿Cómo se genera? Que es a través de la ley de Lenz. Él descubre la ley de la corriente alterna. Ya. La ley de Lenz es una derivación de la ley de Faraday. La corriente circula en un sentido si la espina se mueve hacia arriba y en otro si la espina se mueve hacia abajo. Por supuesto, también circula corriente si la espina permanece quieta y el imán se mueve. En un sentido si el imán se mueve hacia abajo y en el otro si el imán se mueve hacia arriba. De hecho, Faraday descubrió que cualquier método que modificara el campo magnético a través de un circuito produciría una corriente. Por ejemplo, podía inducir una corriente moviendo una barra imantada respecto a una bobina. En este caso, lo que está haciendo es una barra con un polo norte y un polo sur y con su bobina que no está energizada, ¿no? Sino que la está midiendo. Está midiendo la cantidad de corriente que se mueve a través de este aparato que mide. Y cuando Faraday conectaba una bobina a una batería, el aumento repentino del campo magnético inducía una oleada de corriente en otra bobina. Ambas ideas pueden expresarse en términos de flujo magnético. El flujo magnético total a través de una superficie es la integral de la componente del campo magnético perpendicular a cada elemento del área de la superficie. Cuando una espira de alambre se mueve a través del campo de una barra imantada, el flujo a través de la espira varía continuamente. El flujo variable hace que aparezca una corriente igual que si fuera producida por un voltaje. Ese voltaje, llamado fuerza electromotriz E, es igual a menos el ritmo de cambio de flujo magnético a través de la espina. Esa es la llamada ley de Faraday de inducción electromagnética. Ya. Tenemos la ley de Faraday del flujo electromagnético y la ley de Faraday de la inducción electromagnética. No se asusten con la fórmula porque me interesa más que entiendan el concepto. ¿Ya? La primera ley es sobre el flujo sobre esta área.
Y la segunda ley es sobre el sentido de la corriente producida por una inducción electromagnética. Y la corriente, al fin y al cabo, se va a transformar en una fuerza electromotriz que es lo mismo que el voltaje, ¿no? ¿Ya? Y se va a generar en un sentido cuando se mueve en una dirección y en otro sentido cuando se mueve en una dirección contraria. Y eso da al LED para que piense y se le ocurre decir, mira lo que ocurre con el voltaje cuando yo muevo la espiga dentro del mismo imán, que continúa con la ley de Faraday. Profe, la espira es de cobre, ¿cierto? ¿Ah? La espira es de cobre y el imán No, es alto, ¿no? no, la espiga no necesariamente es de cobre, pero obviamente lo mejor sería de cobre porque es el mejor conductor. Pero puede ser de cualquier otro material. Conductor. Que sea conductor. Porque si el conductor tiene electrones. No, esa es la principal característica del conductor. La otra parte del video es... Voy a quedar un poco sobre los motores. Al cambiar de orientación una espira de alambre en un campo magnético constante, el flujo a través de la espira cambia continuamente. La diferencia de potencial resultante y la intensidad de corriente son sinusoidales, yendo primero en un sentido y luego en el otro. Aquí hace mejor ese giro que hacía la bobina. ¿Ah? ¿A qué? Ya, sí. Pero eso es con el tema de la sinusoidal. Pero entramos a la sinusoidal. La bobina que se mueve así en el exterior de un sistema inducido. Un botón, un botón. La bobina comienza a girar dentro de los imanes que están en el comienza a crear cuando la bobina hace un ciclo, Un medio ciclo. medio ciclo, claro. Y cuando pasa La sociedad por la boca para el otro lado. por la parte contraria de los polos. Eso también se ve con este experimento, con el de la espiga. Porque vamos a dibujar no la espiga, pero una forma vertical. Se tiende a confundir uno, profe, con tantas espigas y esas cosas. No, que esta vez no vamos a dibujar el campo, porque el campo ahora ustedes lo van a imaginar. Tiene Asperger. Tenemos imán. Y ahora voy a dibujar la espiga con rojo. Está el flujo, campo electromagnético constante. Y a medida que comienzo a bajar y a subir la espiga, se genera flujo electromagnético a través de su área. Que se genera, la vamos a tener de esta forma. Cuando yo la bajo, la espiga va a medir positivo. Porque la ley de Lenz dice que la fuerza electromotriz es igual a menos la dirección del flujo electromagnético en el tiempo. Ley de Lenz. Y eso está dirigido aquí a las corrientes. La ley de Lenz se aplica a las corrientes. La ley de Faraday es al flujo electromagnético. ¿Cuál es la otra parte? Flujo y
Campo. ¿Ah? No. Campo. Es que había una para flujo y la otra era para otro que también es flujo electromagnético y otro que era también para inducción electromagnética. Muy bien. Más capo. Es que la inducción electromagnética generaba una fuerza electromotriz. La ley de Lenz está indicada a las direcciones de las corrientes. Él se fijó en el fenómeno que vimos delante, cuando comenzaban a un lado las corrientes, cuando se movía hacia el lado opuesto, hacia el otro lado. Ya. Él decía que es menos el flujo electromagnético. ¿Ya? Si lo tengo en este punto como referencia, física 1, o sea, física de Newton, cuando tomamos puntos de referencia, el 0, y de ahí hacia arriba es positivo, de ahí hacia abajo es negativo, ¿no? Si tomamos este punto como 0, que generalmente es que el punto de inicio, y si yo comienzo a moverlo hacia abajo, tenemos un campo electromagnético negativo, pero la ley de Lenz dice que es menos la derivada del campo electromagnético, del flujo. Era el tiempo, ¿no? Y esto da un flujo positivo. Por lo tanto, al moverse acá, da positivo. Pero es en el tiempo, o sea que cuando yo lo dejo de mover, no hay flujo y vuelve a cero. Entonces él llega acá, ¿no? Se deja de mover porque no hay más, y él vuelve a cero. Luego lo devolvemos, y como lo devolvemos, producimos un flujo positivo. Ley de Lenz. Le damos flujo negativo. Y ocurre lo mismo. Al llegar arriba alcanza su punto máximo, pero como no hay más espacio, vuelve a cero. Funcionamiento, al principio, funcionamiento de los generadores. ¿Dudas? Mañana. Yo, después de que te... ¿Cuáles son los links del video? ¿Qué? Los links del video. Ya. Me manda un correo. ¿Tú quieres los videos de tarea? Esperamos que este video largo, que igual... ¿Te puede ir a dar la tarea? El de la tarea, ya. Pero no anda por Me manda un correo, ¿no? Sí, ya. Lo tengo usted en el platform. Sí. De hecho, mira, creo que... Mejor el correo que la duda, no se puede. Mejor el correo, que sí, ya lo voy a mandar lo mismo que le escribí acá, lo mismo que le escribí y... por el correo, ya, lo mismo que le escribí acá en el usuario por el correo, o sea, lo que es con respecto a la tarea. Esta no, todavía no. Sería interesante. ¿Ya listo, no? Ni de eso. ¿Un Nintendo? ¿Terminado?